Secretaria, muchísimo gusto saludarle como siempre. Estimados senadores y senadoras, sin duda la apuesta de la Presidencia de la República por convertir la refinería de Dos Bocas en una de sus obras emblemáticas y más importantes merecería, por encima de los cuestionamientos, el cuidado, la meticulosidad en saber efectivamente qué está pasando y qué va a pasar con Dos Bocas. Porque a estas alturas, lo peor que nos podría pasar es que Dos Bocas no se hiciera, que no se concluyera, que no se cubrieran las metas previstas para ellas. Por eso, yo quisiera preguntarle muy particularmente que el presidente de la República en un tuit anunció que hacia julio del próximo año, por la fecha en que lo dijo, estaría concluida la refinería de Dos Bocas. Con toda franqueza, me parece que no es una meta, sin menospreciar las intenciones de la expresión, no me parece una meta realista. Hoy mismo ustedes reconocen que la refinería lleva un 64% de avance. Pero yo quiero plantearlo en positivo y destacar precisamente la intención. Queremos que se haga Dos Bocas, que se termine, que se concluya. Y por eso le pregunto, ¿qué es lo que sí veremos hacia julio de 2022? ¿Qué va a haber en Dos Bocas en julio de 2022? ¿Qué es lo que realmente se concluirá para esta fecha que han señalado? ¿Cuál, por lo tanto, es el avance real de los pasos, de los procesos que se tienen que llevar para que esta meta se cumpla? Hay una serie de frentes abiertos. ¿Cuál es el avance de esos frentes real? Y sobre todo, ¿cuál es su avance desde el punto de vista de contratos realizados? ¿Cuál es la situación de los equipos que provienen del extranjero, por ejemplo, de Corea, a donde usted incluso fue a revisarlos? ¿Cuál es la situación de esta proveeduría? Estamos hablando de equipos que tienen una duración de trabajo de 7, 8, 9 meses. ¿Cuáles están contratados para entregarse en el tiempo previsto para la conclusión fijado por el presidente? ¿Cuál es la situación actual de la parte crítica de la refinería? Y para eso es indispensable el flujo de financiamiento y de pagos. ¿Existe algún riesgo de que el financiamiento pudiera detenerse o alentarse? Y finalmente, ¿cuáles pudieran ser los riesgos para que en julio de 2022 no viéramos la refinería? Mi siguiente pregunta tenía que ver con Laguna Verde, pero prefiero dedicarle el tiempo, además usted ya lo explicó aquí ampliamente, y el tema es si efectivamente se cuenta con esta certeza, y me dio gusto escuchar que estamos preparando algunas otras plantas nucleares que son, como usted lo pienso, la solución más limpia para la generación de energía eléctrica y a la larga la más barata. Pero yo quisiera detenerme para responder la pregunta que lanzaron aquí a la oposición. ¿Se dan cuenta, preguntaron, cómo se estaba ahorcando al pueblo con las tarifas de electricidad? Yo no sé por qué la formularon así. El que la formuló no se da cuenta que todavía están ahorcando al pueblo con las tarifas de electricidad. Yo le puedo hablar de Yucatán específicamente y de cómo las tarifas no solo no han disminuido, han aumentado. Y con el orgullo que siento por la Comisión Federal de Electricidad como empresa mexicana, me da una profunda tristeza decir que en la pandemia fue un ejemplo de lo que no se debía hacer. La Comisión Federal de Electricidad en Yucatán cortó el servicio, sin importar de qué se tratara. Restaurantes, empresas, clínicas privadas,
domicilios, por supuesto, y yo creo que tenemos que ser un poco más realistas. Finalmente, estimada secretaria, por favor, no crea usted todos esos elogios que le han hecho aquí. Yo le conozco, usted es una mujer de lucha, siempre lo ha sido. Lo que menos me gustaría es ver que renuncia a eso porque crea que en verdad el pueblo de México está en deuda con usted, como han dicho en 4 ocasiones aquí. El pueblo de México está expectante de lo que usted haga, porque eso sí, los temas más importantes para el futuro del país, su abasto energético que le da viabilidad económica, su sustentabilidad ambiental que permitirá crecer a las próximas generaciones y tarifas justas para que la gente efectivamente las pueda pagar y goce de energía suficiente y barata, esas están en manos de usted. Yo tengo la confianza de que lo que decimos hoy los senadores es parte de nuestra expresión política y se vale, pero dentro de lo técnico y la responsabilidad que usted tiene que hacer, estos elogios no contarán. No se puede construir al futuro viendo por el espejo retrovisor. No, hace 3 años que tienen la responsabilidad de gobernar este país y son responsables ahora de lo que pase en este país. No se puede gobernar con la narrativa, decir que ya se resolvió, no lo resuelve, solamente dice que lo resolvió. La realidad termina por imponerse y yo, al menos porque le conozco, confío en que usted sabrá sobreponerse a esa realidad por encima de los elogios. Muchas gracias. Gastado, que es lo que ha dado el Congreso. Ustedes son los que han autorizado esto. ¿Cuáles serían los riesgos? A ver, cuando iniciamos hubo un reportero que me dijo en Tabasco, oiga, ¿y ustedes van a hacer una refinería? ¿Y no van a tener miedo de que haya problemas? Le dije, sí va a haber muchos problemas. Desde ahorita le digo que va a haber muchos problemas, pero los tenemos que resolver. Es una obra, es una gran obra. Y todos los días hay problemas y todos los días se resuelve y todos los días se trabaja. Riesgos sí hay y todos los días estamos sobre. ¿Qué riesgo hay? ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo lo corregimos? A ver, dale para allá. A ver, ¿qué puerta tocamos? Si tengo que hablar con la Guardia Nacional porque un camión se atoró, hablamos con la Guardia Nacional. Si tengo que hablar con aduana porque en Veracruz tienen ahí unos contenedores que nos hace falta, hablamos a ver qué se necesita, que hagan los pagos. O sea, todos los días hay. Entonces sí hay riesgos, pero se van a reducir porque esta obra tiene que terminar a buen final, porque no hay por qué no. Se ha hecho bastante bien. Entonces estamos ahí. Bueno, esto de que cortaron la luz en Yucatán, sí me asombra, no lo sabía. Voy a preguntarles aquí a los compañeros de la CFE, sí, porque pues no puede ser eso, no lo sabía. Sí. Y ustedes se hace, yo coincido, estoy en un sector en que no nos damos respiro, ni nos creemos, al contrario, todos los días es un reto, todos los días es una gran responsabilidad, todos los días. Entonces, así lo estamos tomando, todo el equipo, tanto los que están en Dos Bocas como todo el sector, CRE, CNH, todos los días sabemos la responsabilidad que tenemos, asumimos el riesgo, lo asumimos. Porque hay que ayudarle al presidente, porque hay que ayudarle al país y eso estamos haciendo. Entonces, pues muchas gracias. Sí, gracias. Y al senador Ramírez Marín, bueno, la conclusión de Dos Bocas para el 2 de julio. Sí, están llegando todos los equipos. El 2 de julio queremos terminar ya la construcción. Vienen las pruebas de arranques. Los 90,000 equipos se tienen que probar. Lo primero que tenemos que hacer es generar vapor y electricidad. Por eso lo primero que tiene que hacer es la cogeneración. Y con el vapor y la electricidad vamos a empezar, se llama barrer líneas, o sea, todas las líneas que hay se empiezan a probar.
se empiezan a probar el amperaje de bombas, amperaje de válvulas. Por lo general eso se lleva 6 meses, yo quisiera que fuera un poco antes, pero vamos a hacer todo lo posible que fuera un poco antes. Lo más importante es cuidar la seguridad. Cuando una refinería o una planta química entra en operación, entra por etapas. Se van calentando equipos, alcanzan temperaturas altísimas, tenemos hornos de más de 1300 grados centígrados, entonces se tienen que calentar, a veces duras 45 días calentando un horno para que entre a la siguiente etapa, entran en etapas. Entonces, pues nosotros esperemos que después del 2 de julio que empezamos a barrer líneas, que empezamos a hacer las pruebas de arranque lo más inmediato posible, empecemos a procesar el primer barril de hidrocarburo en una refinería que desde hace 40 años